Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Los más probados. Satanás, con todo su ingenio y estrategia, nunca podría vencer a un alma amada con la gracia verdadera. Por el contrario, aquel que se viste con esta armadura de Dios vence a Satanás. Mira la palabra. No encontrarás a un santo que ha sido ceñido y avaliado por este enemigo, que no haya salido con una victoria honorable. Nuestros ejemplos son David, Job, Pedro y Pablo, quienes fueron los más probados que cualquier otro en la historia. Y a menos que alguno atribuya su victoria, la fortaleza de su gracia inherente, la gloria de sus victorias es atribuible a Dios, en quien los débiles son tan fuertes como los más fuertes. Estas son dos razones por las cuales el cristiano que parece sobrepasar las expectativas es aún tan invencible. El 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 y Santiago capítulo 5 versículo 11. Primero, la maldición que está sobre Satanás y su causa. La maldición de Dios estalla donde quiera que llega. Los cananitas, con sus naciones vencidas, fueron pan para Israel, aunque ellos eran famosos para la guerra. ¿Pero por qué? Eran naciones maldecidas. Los egipcios eran un pueblo astuto. Vamos a tratar sabiamente. Ellos dijeron: aún has estado maldecido por Dios. Esto quedaba como una espina en su corazón y al final fue su ruina. De hecho, cuando los israelitas mismos, quienes llevan la insignia del pacto de Dios en su carne por sus pecados, se convirtieron en el pueblo maldecido por Dios, ellos fueron pisoteados como tierra bajo los pies de los asirios. Ahora hay una maldición irrevocable, la cual está atada a Satanás. Desde Génesis capítulo 3, versículo 14 y el 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Esto significaba literalmente la serpiente. Sin embargo, se refiere principalmente al diablo y su mundo serpentino espiritual. Ahora hay dos cosas en esa maldición que puede consolar a los santos. La maldición postra a Satanás bajo sus pies. Sobre tu pecho andarás, exactamente lo que fue prometido, que Dios someterá a Satanás bajo nuestros pies. Ahora, esta condición postrada de Satanás asegura a los creyentes que el diablo nunca levantará su cabeza. Esto es, su astucia nunca será más alta que el talón del santo. Él te puede hacer cojear, pero él no puede tomar tu vida. Y esta maguladura, la cual él aplica, ser recompensada con la raptura de su propia cabeza, la ruina total suya y de su causa. Aquí su alimento queda limitado y asignado. Satanás no devoraría a quien él quiere. La tierra es su alimento, el cual parece restringir su poder al maligno. Quienes son de la tierra terrenal, solo polvo. Pero para aquellos quienes son de extracción celestial, su gracia es reservada para el alimento de Cristo, y sus almas con seguridad no serán pedazos en el diente del diablo. Segundo, Satanás tenta no a quien quiere, sino cuando a Dios le place. Encontramos que Cristo no fue dirigido por un espíritu maligno.
al desierto para ser tentado, sino por el Espíritu Santo. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y el mismo Espíritu Santo, quien llevó a Cristo al campo de tentación, lo sacó en victoria. Por lo tanto, lo vemos entrando a Galilea en el poder del Espíritu Santo, después de haber rechazado a Satanás. Lucas capítulo 4, versículo 14. Cuando Satanás tenta a un santo, él tan solo está sirviendo como mensajero de Dios. Pablo llamó a su espina en la carne el mensajero de Satanás, en el 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, insinuando que el mensajero fue enviado de Dios a Pablo. El diablo nunca quiso hacerle tal servicio a Pablo, pero Dios lo envía a Pablo para lograr sus propósitos, y el diablo y sus instrumentos, ambos son instrumentos de Dios. Por lo tanto, deja que Dios empuje a uno y trate al otro. Deja que el diablo escoja su camino. Dios es partido suyo con cualquier alma. Si él asalta a los santos con precaución, como Señor de los ejércitos, Dios se opondrá a él. Si Satanás obra con su terza, Dios está listo a él también. El diablo y todo su consejo no son más que necios ante Dios. Mientras más ingenio y arte en el pecado, peor, porque está empleando contra un Dios lleno de sabiduría que no puede ser burlado. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. El 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Dios es más sabio en un sermón débil que Satanás en sus agitos fieles y Sanbalats, que frustra los pensamientos de los astutos. El libro de Job, capítulo 5, versículo 12. Dios, al exhibir su sabiduría en persecución de los enemigos de los santos, añade un dulce gozo a su esperada liberación, después que él había calzado a Faraón y lo había sacado de sus guardias y escondites. Él quebrantó el cerebro de operación de todo y se lo servía a su pueblo como exposición de su sabiduría y poder. Pero ¿cómo es que Dios vence a Satanás y burla su estrategia cuanto tenta a sus santos, cumpliendo sus propios propósitos para el bien y consuelo de su pueblo, de esas mismas tentaciones con las cuales Satanás desea su ruina? Esta es la conquista más noble, azotar al diablo con su propia alma hasta herir su propia cabeza. De hecho, cortársela con la misma espada del diablo. Por lo tanto, Dios pone, como quien dice, sus propias ideas bajo las alas de Satanás y lo obliga a incubarlas. Los hermanos malignos ayudaron a cumplir el sueño de José. Mientras ellos pensaban que se liberaban de él, Dios burla a Satanás porque él convierte las tentaciones de Satanás en pecado para purgar a sus santos del pecado. Lo que sigue son algunas de sus formas de hacer esto. Dios usa la tentación de Satanás a un pecado como preventiva contra otro. La espina en la carne de Pablo impide su orgullo. Dios manda a Satanás para que asalte a Pablo en ese lado donde él es fuerte, para así, mientras tanto, el poder fortalecerlo donde él es débil. Dios, quien es el verdadero amigo del santo, se sienta en el consejo del diablo y anula actos a él al beneficio del santo.
Él permite que el diablo moleste al cristiano con ciertas tentaciones, las cuales, junto con los problemas del espíritu que producen, impulsan al alma al compromiso con Dios. Si tal alma no tuviera su espíritu de oración y diligencia despiertas por esas tentaciones que le aflijan, es probable que Satanás se hubiera presentado como un seductor y lo hubiera descarriado. Dios purga el mismo pecado con que Satanás tenta aún con su tentación. Pedro nunca tuvo tal conquista sobre su confianza en sí mismo, nunca tal establecimiento de su fe, como después de su negación en el pasillo del sumo sacerdote, aquel que tema confesar a Cristo ante una tonta sirvienta se convierte en un imperito confesor de Cristo ante concejales y gobernantes, y todo esto el producto de la tentación de Satanás, por la cual él fue santificado. Ciertamente un santo puede descubrir por su cada cual es la corrupción prevalente en él, para que la tentación solo lo impulse a vencer esta debilidad. Dios usa estas tentaciones para el avance de toda la obra de gracia en el corazón. Una mancha requiere que todo el vestido sea lavado. David venció con un pecado, renovó su arrepentimiento por todos. El libro de Salmo, capítulo 51. Un buen esposo, cuando ve el techo goteando en un lugar, manda por un obrero para que revise toda la casa. Esto distingue un corazón sincero de un hipócrita, el arrepentimiento del cual es parcial. Judas clamó de su traición, pero ni una palabra de su robo y hipocresía, mientras que la verdadera tristeza por un pecado quebrantaba el corazón por los otros también. Satanás, a tentar un santo, tiene un plan malo. Lo para animar a los otros a pecar por el ejemplo o desanimarlos por el escándalo. Pero Dios aquí lo engaña, haciendo de tales pecados un aviso poderoso para que los demás miren su condición. Cuando ves a un Moisés mansos provocando a ira, tienes más cuidado con tu propio corazón revoltoso. Dios tiene un motivo en permitir que Satanás ataque a algunos de sus santos por tentación, para mantenerlos en buena forma, para que ayuden a sus hermanos en condiciones similares. Él los manda a la escuela donde están bajo la vara y el látigo de Satanás, que es su mano cruel. Sobre ellos les obligue a estudiar la palabra y sus propios corazones, a través del cual obtienen experiencias en las artimañas de Satanás. Al fin ellos se convierten en maestros en este arte de consolar a almas tentadas. Es un arte por sí sola para pronunciar una palabra a tiempo a una alma cansada. No es el conocimiento de las Escrituras que es el suficiente, ni la gracia misma, a menos que sea ejecutada por estos azotes y conflictos de alma. Encontramos que Cristo mismo fue entrenado en esta escuela, sus sufrimientos, los cuales todos fueron mezclados con tentaciones, eran la clase de la cual Cristo salió tan entendido para resolver y consolar almas angustiadas. Por parte del diablo, el deber dejar a Cristo tranquilo y a sus santos también. Ellos le hacen más daño a Satanás a aprender a consolar a los demás. Nadie puede tratar
con mis cuidados a las pobres almas como aquel que recuerda el dolor y tristeza en su propio corazón. Ninguno es tan hábil en aplicar los consuelos de la palabra a conciencias heridas, como aquellos que han estado sangrando. Tales sienten el dolor ajeno en su propio seno, lo cual algunos que conocen las Escrituras, pero les falta la experiencia, no tienen. Dios usa las tentaciones del santo como su método para adelantar la comunicación de su amor por ellos. El diablo piensa que había alcanzado su meta cuando él hizo que Adán comiera la fruta prohibida. Él pensó que ahora tenía al hombre en el mismo apuro suyo, pero esto fue intención de Dios para anunciar ese gran enseñanza del Evangelio para salvar al hombre a través de Cristo, amado de Dios. Cristo se encarga de recuperar al hombre perdido de la garra de Satanás y colocarlo en su gloria primitiva, con acceso a más de lo que el hombre tuvo al principio. Que conseguir Satanás por todos sus ataques sobre Job, sino dejarle saber al fin a ese hombre piadoso cuando Dios le amaba. Cuando él frustró a Pedro tan vergonzosamente, no encontramos a Cristo ofreciéndole a Pedro tanto amor como antes. Pedro fue el inicio, discípulo a quien por nombre fue enviada la gozosa noticia de su resurrección, como si Cristo hubiera dicho: asegúrate de que su triste corazón sea consolado con esta noticia, que él sepa que somos amigos a pesar de su cobardía. Dios vuelve las tentaciones de los santos hasta sus cadas, las establecimientos de su fe, la cual como un árbol se para más fuerte a ser sacudido. La fe falsa, una vez frustrada, casi nunca vuelve, pero la fe verdadera se levanta y pelea con más valienta. Como vemos en Pedro, la tentación es la fe, como el fuego es el oro. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 7. El fuego no solo descubre cuál es el oro verdadero, sino que hace el oro verdadero más puro. Sale menos grueso y pesado, siendo cortado de esa tierra y escoria que estaba mezclado con él, pero es más grande en valor y precio. La fe antes de la tentación tiene muchas cosas extrañas que se adhieren a ella y pasan por fe. Pero cuando llega la tentación, esto es descubierto y consumido por la prueba ardiente. La calidad de la fe que sale es como el pequeño grupo de hombres de Gedín, más fuertes cuando todos estos accesorios a la fe son alejados que cuando estén presentes. Y esto es todo lo que el diablo obtiene en vez de destruir la fe del santo, lo cual es su blanco. Él es la causa de su perfección, así ardiendo a su fortaleza. El amor de los santos tentados es escondido por Cristo por sus tentaciones y en su victoria final. La vergüenza, el dolor y un alma siente en su pecho por su error pecaminoso mientras está bajo la tentación. Le provocará a expresar su amor a Cristo por encima de todos. Ningún hijo es tan sumiso en toda la familia como aquel que ha regresado de su rebelión. La experiencia del amor de Cristo que él tal tiene aumentará su amor. El amor de Cristo es como combustible al nuestro.
Es tanto madre como enfermera a nuestro amor. Mientras más Cristo nos da de su amor, más calor recibe nuestro amor. Y al lado del amor hasta la muerte de Cristo, ninguno es mayor que su amor, que nos rescata de la tentación. La madre nunca tiene tal éxito en demostrar su afecto por su hijo como cuando éste está angustiado, enfermo, pobre o en prisión. Así, Cristo demuestra su afecto por sus hijos cuando estos son tentados o cuando son agobiados por la tentación. Cuando sus hijos están en la prisión de Satanás, sangrando bajo las heridas de sus conciencias, este es el tiempo que Él toma para dar un ejemplo de su tierno corazón de compasión, su fidelidad en orar por ellos, su preocupación en enviarles ayuda, su tierno amor a visitarlo por su Espíritu Consolador. De esta manera Jesucristo, quien Satanás piensa que iba a sacar del favor y gracia del alma, al final viene y se sienta más alto y seguro en los afectos de los santos que antes. Dios permite que sus queridos hijos caigan en tentación para habitarlos a ser más sabios que Satanás en su propio juego, y en la misma cosa que Satanás planeaba, ser más listo que el cristiano para obtener la victoria sobre él. Dios no solo ser admirado por sus santos en la gloria, por su amor en su salvación, sino por su sabiduría para obtenerla. Sabiduría es el atributo en el cual la criatura mayormente se gloria, y en aquello que fue escogido por Satanás como primer anzuelo, cuando él hizo que Eva creyera que ella debería ser como Dios en conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, Dios, para darle a Satanás una cara más vergonzosa, le da permiso para que use su ingenio y estratégicas en intentar molestar a sus hijos. Pero al final el camino al trono de Dios se pavimentado con los de los demonios. Está quieto, cristiano, inquieto, y conoce que la lucha no es entre iglesia y Satanás, sino entre Cristo y Satanás. Estos son los campeones de los dos lados. Estar quietos, ejércitos de santos, por fe, para ver al Dios de toda sabiduría luchar con un diablo sutil. Mirarás al Todopoderoso quitarle la cabeza de este Goliat con su propia espada y tomar a este astuto cazador en la trampa de sus propias confabulaciones. Esa fe que atribuye grandeza y sabiduría a Dios echaría la suteza de Satanás a la nada. La incredulidad le teme a Satanás como a un león. La fe lo pisotea como una lombriz. Mira, por lo tanto, a tu Dios obrando y ten por seguro que Él está arreglando una liberación excelente. Nadie lo puede alejar de su obra. El arquitecto no puede trabajar cuando la noche corre la cortina y él es alejado del andamio por una tormenta de lluvia. La sabiduría del hombre puede ser nevilada por una necedad, pero Dios nunca es interrumpido. Todos los complotes del infierno y las conmociones en la tierra ni siquiera han sacudido la mano de Dios para dejar una letra o línea que Él ha estado trazando. El ministerio de su providencia puede colgar una cortina ante su obra para que nosotros no podamos ver lo que Él está haciendo. Pero cuando la oscuridad está a su alrededor,
La justicia o rectitud es el asiento de su trono por siempre. ¿Dónde está nuestra fe, santos? Deja que Dios sea sabio y todos los hombres y diablos necios. Aunque una Babel perezca, levantarse o que una Babilonia caiga, aún cree que Dios está haciendo sus propuestas secretas y asediaría la fortaleza. ¿Qué importa que la iglesia sea como Jonás en el vientre de la ballena, tragando fuera de la vista por la furia del hombre? ¿No recuerdas que la ballena no tuvo poder para derribar al profeta? No seas tan rápido en enterrar a la iglesia antes que esté muerta. Confía mientras Cristo prueba su habilidad antes que te des por vencido. Por la iglesia a través de tus oraciones. Trae Cristo de su tumba para que pronuncie una palabra de resurrección. Los santos de Antao, demostrando una fe admirable. Sus tales dificultades. Jeremías compró un campo de su tío y pagó el dinero por aunque el ejército caldeo rodeó a Jerusalén, listo para tomar la ciudad y llevarlo con los demás a Babilonia. Jeremías capítulo 32. Y todo esto fue dirigido por Dios, para que Jeremías les mostrara a los judíos por esto cuán indudablemente él creía en el cumplimiento de la promesa de su regreso de la cautividad. Ciertamente Dios se encuentra sumamente desacreditado en la mente de su pueblo. Cuando el poder de la iglesia está en su condición más baja, su palabra desnuda y la unión de su promesa no son tomados como suficiente seguridad a la fe del santo por la liberación de la iglesia. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, hagan conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora en Sejal voy a hacer una oración que es una bendición que el mismo Jehová, Padre Celestial, se lo entregó a Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para cada uno de ustedes, mis hermanos. El Padre Celestial siempre desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Él nos ama tanto. Él lo que quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y volvemos donde Él de nuevo. Porque no quiere que nadie perezca. Y esta es la oración que Jehová, tan bueno y grande que es, que nos da para bendecirnos a nosotros. Y es en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Busquemos de Dios que ya estamos en los últimos tiempos. Que todas las profecías se están desarrollando frente a nuestros ojos. ¿Están listos? Cristo viene pronto. ¿Están listos? Despierten, mis hermanos, y busquen del Señor antes que sea muy tarde. Y hasta la próxima. Amén.